Cordial saludo, mi nombre es Eusebio Juanías. Mediante el presente video, si quiere dar a conocer la conclusión de los temas tratados en el programa del curso Sistemas de Transporte. Primero abordaremos las generalidades del sistema de transporte, y para esto es muy importante primero tener en cuenta qué es el transporte. Entonces, el transporte es una actividad económica que consiste en trasladar mercancías de áreas de baja utilidad a áreas de mayor utilidad. Históricamente, el transporte ha estado muy ligado al comercio, y esto nos indica que el transporte se ha dado con mayor, el comercio se ha dado mejor en lugares donde se ha aplicado el transporte. ¿Por qué se genera el transporte? Bueno, tenemos unos factores que son como la geografía. Entonces, esto nos indica que gracias al consumo hay lugares muy distantes donde se requiere mercancías, alimentos, materiales, y para trasladarlos de un lugar a otro es necesario pues el transporte, sea como una necesidad. También encontramos la especialización manufacturera. Bueno, en esta es porque un país puede ser, se especializa mucho en la producción de un artículo que es más fácil producirse en un lugar, entonces este lo distribuye a otro lugar, pero para distribuirlo es necesario el transporte. La economía a escala hace referencia a la producción manufacturera que se mecaniza y por ende produce mucho más. Entonces, para su sistema de cadena de suministros y para el transporte de mercancía de productos terminados también va a necesitar mucho más transporte. Las políticas de cohesión internacional, nacional, hace referencia a la creación de infraestructura para la interconexión de territorios para los objetivos socioeconómicos de mejorar un país. La política ya a nivel internacional, la política de creación de relación internacional, en esta encontramos los tratados de libre comercio, tratados comerciales, en donde se facilita el comercio entre diferentes naciones y por ende estas necesitan transportar sus mercancías de un país al otro. Entonces se hace necesario la utilización del transporte. Como otro punto encontramos la geografía económica. Bueno, esta es una disciplina que se enfoca en la recolección y análisis de estudios relaciona a la actividad económica y los sistemas especiales. Examina factores geográficos que influyen en la economía. Entonces analiza la localización de los recursos naturales, la distribución de la población, la infraestructura, modos de transporte, organización de los mercados, la tecnología, etc. Y lo hace con el fin de buscar entender la desigualdad de las regiones y las naciones y desarrollar estrategias para el desarrollo de una economía sostenible. Bueno, pasamos al sistema de modos y sistemas de modos y medios de transporte. En este encontramos los modos de transporte. Bueno, para mí los modos de transporte es como el ambiente donde se pueden movilizar diferentes medios de transporte o vehículos. Entonces los modos de transporte tendrán diseñados para que se puedan movilizar ciertos tipos de vehículos. Por ejemplo, los carreteros, que son geográficamente pueden llegar a más lugares, entonces por ahí se van a movilizar carros, camiones, vehículos terrestres. El ferroviario está diseñado para los trenes. El marítimo, pues por ahí se pueden transportar los barcos, los buques. El fluvial es donde utilizan los ríos para llegar, bueno, a lugares apartados. Entonces también se van a utilizar barcos. El aéreo, pues se van a utilizar aviones, helicópteros, cualquier medio que se pueda movilizar por el aire.
cabe resaltar que cada modo de transporte tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de velocidad, costo y alcance geográfico, lo que mencionábamos. Entonces los medios de transporte son estos vehículos que se pueden movilizar por los modos de transporte. Entonces, dentro de eso encontramos los camiones, los trenes, los barcos, los buques, los aviones, cada uno diseñado para movilizarse sobre diferentes modos de transporte. Bueno, la elección de este tipo de vehículos en la logística, en la distribución física internacional, tiene ciertas ventajas y desventajas, y la elección adecuada depende del tipo de mercancía que se vaya a enviar y de las distancias que se vayan a recorrer. Para este tema es muy importante también tener en cuenta la infraestructura. Para que se dé un buen sistema de transporte es necesario, y de calidad, es necesario que la infraestructura esté en perfectas condiciones y que se realice una inversión constante en infraestructura, en carreteras, en autopistas, puentes, túneles, vías férreas, aeropuertos, etc. Pasamos al análisis de la naturaleza del tráfico. Bueno, en esto hace referencia como cuando se va a enviar la mercancía. Entonces se deben tener en cuenta características físicas y económicas de la mercancía, la afinidad de los modos de transporte, ejemplo, de esa mercancía, en qué medio de transporte la podemos enviar, qué cantidad vamos a transportar, los volúmenes y la distancia desde el punto de origen hasta el punto final. Las operaciones de gestión hacen referencia a los sedes o la cadena de suministro. Entonces, para esto se debe tener en cuenta la planeación, la coordinación y el control para poder llevar un adecuado sistema de transporte necesario para garantizar la eficiencia. Pasamos a rutas y terminales. Las rutas hacen referencia a los tratados de organización de estructura y conexiones que utilizan los diferentes para transportar mercancías. Ejemplo, es como el mapa por donde se va a movilizar. Y los terminales hacen referencia a los puntos de origen y a los puntos de fin donde va a llegar la mercancía. Solamente los puertos, las terminales de carga, etc. Las rutas y terminales son componentes claves de la cadena de suministro y tienen un impacto directo en la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de transporte y logística. Pasamos a la distribución física internacional. Entonces, acá nos dice que la distribución física internacional es un proceso logístico que planea y controla los movimientos físicos de bienes y productos desde un lugar de origen hasta un lugar final. Entonces, pero no es solamente esto. Se enfoca mucho su enfoque es en el movimiento de mercancías internacionales de un país hacia otro. Para eso se debe tener en cuenta la legislación, se deben tener en cuenta los Incoterms y los medios de pago, el tipo de transporte que se va a utilizar para realizar el transporte de las mercancías. Algo muy importante para tener en cuenta acá son los Incoterms. Estos son los términos comerciales estandarizados para de compra internacionales para definir las responsabilidades y obligaciones. Esto es en términos internacionales. Entonces esto ofrece algunas garantías para los comerciantes y nos hace referencia desde qué punto hasta qué punto es responsabilidad de cada uno de los entes transportadores o de los comerciantes. Entonces encontramos unas categorías. La categoría E hace referencia a la salida. La categoría F son los transporte principal no pagado al proveedor. La categoría C, transporte principal pagado por el proveedor. Y categoría D, transporte llegada. Entonces, con base en todo lo estudiado, nos solicitan responder a la pregunta ¿cómo mejorar la competitividad del país con base al mejoramiento de nuestro sistema de servicio de transporte? Entonces, personalmente considero que algo muy importante que se debe realizar es el mejoramiento de la inversión en infraestructura en todo el país para todos los modos de transporte. Entonces debemos mejorar la infraestructura de carreteras, mejorar en la infraestructura de las vías férreas, del mar, poder habilitar
eh, rutas que son más económicas, como por ejemplo el transporte de carga por medio fluvial, utilizando el río Magdalena. Las vías férreas que ya están construidas sería rehabilitarlas. Esto nos permite también una interconexión multimodal que facilita el movimiento de bienes y personas y la optimización de las rutas, que puede reducir los tiempos. También me parece muy importante hacer estos cambios teniendo en cuenta la sostenibilidad. Entonces, para eso debemos adquirir energías limpias y sostenibles, tecnología como vehículos eléctricos, transporte público eficiente, que busque reducir las emisiones de carbono y minimizar el impacto ambiental. Esos son mis puntos. Muchas gracias.